Mi nombre es Sergio Andrés Pico. Mi nombre es Sergio García. Nosotros somos estudiantes en la Uniminuto de Tecnología en Comunicación Gráfica. Bueno, el tema que nos está correspondiendo es el lenguaje, clases de lenguaje, qué es lengua. Bueno, el lenguaje. Vamos a hablar un poco sobre el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el vínculo que conecta a los seres humanos permitiéndonos comunicarnos y expresarnos de formas únicas y diferentes. Lenguaje y lengua. ¿Qué es lenguaje? Es un sistema de comunicación que permite transmitir información, conocimiento por medio de signos y símbolos hablados o escritos. A diferencia, lengua es un sistema de signos lingüísticos que se utilizan dentro de la comunidad de hablantes para comunicarse y comprender. ¿Cuáles son las diferencias? El lenguaje es la capacidad de los seres humanos para comunicarse, mientras que la lengua es uno de los sistemas usados para transmitirlo. Diferencias entre lengua y dialecto. El lenguaje es una capacidad universal de los seres humanos que el cerebro codifica para interpretar el mundo. La lengua es una forma específica de comunicarse mediante una codificación particular del lenguaje. Dialecto es una variante o modalidad del lenguaje que se desarrolla en una región o región específica. Algunos de los dialectos más importantes podemos encontrar el andaluz. El dialecto andaluz es hablado en el sur de España por más de 10 millones de personas. Se caracteriza por una entonación particular y la emisión de consonantes. El italiano toscano. El italiano toscano es un dialecto usado en Toscana, Italia. Es considerado el dialecto más puro del italiano y se caracteriza por tener una pronunciación suave y melódica. El mandarín. El mandarín es el dialecto más hablado en el mundo, con más de 1.000 millones de hablantes. Se originó en el norte de China y es el dialecto oficial de la República Popular China. Algunos dialectos que podemos encontrar en Colombia se encuentra el paisa, se encuentra el llanero, se encuentra el boyacense, se encuentra el santandereano, entre muchos más. El papel de la lengua en la comunicación y la comunicación humana. Primero, transmisión de ideas. La lengua funciona como un medio de comunicación que nos permite transmitir ideas, pensamientos y sentimientos de una persona a otra. Fortalecimiento del pensamiento. Además de la comunicación, el uso de una lengua ayuda a una persona a organizar su pensamiento y a estructurarlo mejor. Tercero, la creación de identidad e historia. El uso de una lengua particular nos identifica de una región geográfica específica y representa nuestra historia, cultura y tradiciones. La importancia de la diversidad lingüística. Expresión cultural. Cada lengua tiene un vocabulario, un conjunto de valores y una historia específica que conforma su identidad cultural y su relación con el mundo. Fortalecimiento del pensamiento. Mantener la diversidad lingüística es esencial en el avance de la humanidad, ya que permite múltiples formas de pensamiento y acerca a la sociedad a una comprensión más plural del mundo. Preservación de la memoria histórica. La riqueza cultural de una sociedad es almacenada en sus lenguas, y su desaparición es una pérdida irreversible de las valiosas tradiciones. Lenguaje, lengua y dialecto en la sociedad actual. Primero, hablamos ilegal. En algunos países hablar lengua indígena puede ser un acto ilegal, expresando la discriminación y el racismo hacia culturas diferentes. Acá podemos hacer un énfasis en que hay algunas de estas culturas y estas lenguas indígenas que con el tiempo se han ido perdiendo, por lo que ya vamos a explicar más adelante. Tecnología del lenguaje. La tecnología moderna está cambiando las relaciones humanas a través de nuevos métodos de comunicación,
como intérpretes de lenguas y sistemas de chatbot en diferentes idiomas. Acá podemos hacer énfasis también en que hoy en día podemos hablar con una persona que viva en Italia simplemente por tener en nuestros celulares un traductor. Entonces podemos chatearnos con esa persona. Globalización y cultura. La globalización ha llevado a la adopción inadvertida de las culturas y lenguas dominantes, amenazando las culturas tradicionales de las regiones locales. Sistemas de comunicación. La comunicación verbal. La comunicación verbal es todo tipo de comunicación en la que se usan palabras o signos de forma oral o escrita para expresar y transmitir mensajes. Es una forma de comunicación que permite compartir conocimientos, emociones y experiencias entre dos o más personas que se envían e interpretan señales. Cabe recalcar que para que haya una conversación verbal debe haber un emisor que crea el mensaje y uno o varios receptores que lo reciban. Comunicación no verbal. Todas aquellas formas de comunicación que no emplean la lengua como vehículo y sistema para expresarse, es decir, todas aquellas vías de transmisión de un mensaje que no requiere de las palabras ni de la lengua verbal. Por ejemplo, aquí podemos hablar de comunicación no verbal mediante el contacto visual, las expresiones faciales, gestos y expresiones corporales. Las señales no verbales pueden decir mucho. De hecho, la mayoría de las formas de comunicación no verbales son no verbales. El lenguaje corporal representa del 50 al 70% de la comunicación. Tal es la importancia de la comunicación no verbal que, según los datos estimados, la primera supone un 65% y la segunda un 35% de lo que transmitimos. Hola, mi nombre es Sergio Andrés García Pardo, vengo de Uniminuto, de la carrera de comunicación gráfica, de la materia gramática, y voy a mostrarle el siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Para usted, ¿qué es lengua? Para mí la lengua es como la capacidad que tienen las personas de comunicarse. ¿Y qué es el lenguaje? Bueno, el lenguaje de pronto es como puede uno utilizar esa capacidad que se tiene de la lengua para llevarlo, ya sean figuras escritas o como lo que estamos haciendo nosotros en este momento de comunicarnos, ¿ya? Pero ya a través de signos, de símbolos, de formas, de figuras, ¿sí? Como la forma en que el hombre ha desarrollado la posibilidad de comunicarse. ¿Y qué es el dialecto? Bueno, para mí el dialecto es lo que cada región puede determinar, utilizar para comunicarse en comunidad. Existen los dialectos que utilizan las zonas indígenas. Los del Amazonas tienen su propio dialecto que es muy diferente a otras regiones del mundo. Entonces, cada comunidad busca una forma de comunicarse y de entenderse con un lenguaje propio, o sea, con unos símbolos propios, ¿ya? Y el dialecto es una división de ese lenguaje dependiendo la región a donde se vaya desarrollando. ¿Y qué es la comunicación? La comunicación ya es lo que se quiere expresar, lo que se quiere manifestar, lo que estamos haciendo nosotros dos aquí en este momento, nos estamos comunicando. Usted me está manifestando unas necesidades, me está consultando mi opinión respecto a algunos temas y yo le estoy manifestando lo que yo considero que puede ser eso. Entonces esto es una forma de comunicarnos. Igualmente, como lo manifestaba ahorita, pues existe
la comunicación de diferentes formas. La comunicación puede ser gráfica, la comunicación puede ser auditiva, la comunicación puede ser escrita, hay diferentes tipos de comunicación. Entonces, lo más importante, para ti, ¿qué es importante la lengua y el lenguaje? Yo considero que es clave porque a través de eso es que uno puede manifestar sus necesidades, sus sentimientos, puede transmitir ideas, puede transmitir también oportunidades de mejora que se tienen hacia otras personas. Ok, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Buenas noches. Hola Sergio, ¿cómo va? Buenas noches. Para ti, ¿qué es el lenguaje? Bueno Sergio, el lenguaje para mí es la forma en la que nosotros nos comunicamos con las otras personas. Entonces es la forma en la que nos comunicamos unos con otros. ¿Y qué es la lengua? Buenas tardes, Natalia. Para usted, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje para mí es la forma en que dos personas se pueden comunicar. Entonces lo que hace el lenguaje es permitir que cada uno dé su punto de vista. ¿Y qué es el lengua? La lengua es como el conjunto de palabras que usamos para poder transmitir esas ideas que tenemos. ¿Y qué es comunicación? La comunicación es ya cuando queremos como informar algo más. Entonces esto lo hacemos con ayuda de la lengua. Entonces ya va más allá de ideas, sino de como hechos. Y es entre un grupo de personas más grande. Ya. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es la diferencia como de lenguas que existen entre diferentes países, creería yo, como los idiomas, como el vocabulario, las palabras, todo eso que es diferente, entonces ya es un dialecto diferente porque es otro idioma. ¿Y por qué es tan importante la lengua y el lenguaje? Y el lenguaje, pues creo que para todas las personas es muy importante el poder expresarse y el poder comunicarse. Entonces, el poder hacer que los demás lo entiendan a uno y uno entender a los demás forma una relación de amistades, de familia, de pareja. Entonces, es muy importante como seres humanos podernos comunicar para tener como esa satisfacción de sentirnos acompañados. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es la diferencia como de lenguas que existen entre diferentes países, creería yo, como los idiomas, como el vocabulario, las palabras, todo eso que es diferente, entonces ya es un dialecto diferente porque es otro idioma. ¿Y por qué es tan importante la lengua y el lenguaje? Y el lenguaje, pues creo que para todas las personas es muy importante el poder expresarse y el poder comunicarse. Entonces, el poder hacer que los demás lo entiendan a uno y uno entender a los demás forma una relación de amistades, de familia, de pareja. Entonces, es muy importante como seres humanos podernos comunicar para tener como esa satisfacción de sentirnos acompañados. Yeah. Gracias. Dale, con mucho gusto. Necesitaba la libertad de no tener a un gran o neandertales, dándonos una buena imagen de lo que debería ser vivir en los albores del tiempo. Y ahora una pregunta que os tendréis que hacer, y es ¿dónde podemos disfrutar de esta maravilla? Pues mirad, no tenéis excusa, porque tanto en Filmin como en Amazon Prime la tenéis. Y creedme que es una buena opción para disfrutar de una aventura épica y emocionante a partes iguales, además de didáctica.
Y con este consejo ya me voy a despedir. Sin antes recordaros que si os gustan mis reseñas, ¿por qué no os apuntáis y os hacéis suscriptores de este maravilloso canal? Y si os ha gustado esta reseña, ¿por qué no le das un like? Si ambas cosas las haces, me harás un hombre muy feliz. Y ya estamos preparando la reseña de la semana que viene, que vamos a tratar una de las figuras más relevantes de la historia de la humanidad. Y dicho esto, ser felices y vivir el cine. Bueno, esto sería todo. Entonces, muchas gracias por ver el video. Gracias a mi compañero Sergio